Padre Santo, Señor de gloria, Dios poderoso, ponemos nuestras vidas delante de tu presencia en esta hora, Señor. Te damos gracias por tu gran misericordia, por tu amor, por la oportunidad que nos da, Señor, de unirnos para poder estudiar tu palabra. Ponemos en tus manos nuestros pensamientos, ponemos en tus manos, Señor, todas las situaciones alrededor de nosotros. Y, Señor, eh, ponemos este tiempo delante de ti pidiéndote que tú nos dirijas, Espíritu Santo, hacia lo que tú quieres que estudiemos en este día. Te amamos, te honramos, Señor, te bendecimos, damos honor y alabanza a ti en este día, en el nombre de Jesús. Amén, amén Amén. y amén. Bueno, entonces vamos a seguir entonces estudiando. mm, Voy a compartir aquí la pantalla. Ahí, ahí ya la ves. Ah, no, todavía creo que no se ve. Ya. Ya, listo. Entonces dice ahí lo que estamos viendo, genealogía de Jesucristo, y en el versículo 8 dice, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Entonces, habíamos quedado en esta partecita de acá de Usías, ¿verdad? Ujú. Bueno, entonces vamos a mirar, creo que estábamos pendientes de mirar, creo que en Reyes ya lo habíamos visto, ¿no? Ya habíamos visto lo de Reyes, lo que dicen Reyes, mejor dicho, acerca de qué más teníamos ahí pendiente, acerca de Ocosías. Lo habías escrito en el WhatsApp. Sí, ya estoy aquí por aquí mirando. Dice el versículo, ok, Crónicas, en Reyes habíamos quedado en el 29, versículo 29, o sea que creo que este ya lo habíamos leído todo. Ajá, sí, 25, 29, listo. Ujú. Y Y miremos entonces el de Crónicas, que en el de Crónicas habíamos quedado en el versículo 9, el reinado de Ocosías. Jehú mata a Ocosías. Y ahí terminaba. Ajá, que después dice ahí como que Atalía usurpa el trono. Entonces, pero entonces yo creo que aquí nos vamos a saltar para buscar al siguiente, ¿sí? Dice, Usías engendró a Jotán y Jotán a Acaz. Entonces, después de Ocosías, bueno, pasa todo este tema de con Atalía, pero entonces aquí hay una cosa interesante, leámoslo. Yo sí, leámoslo porque aquí va a estar el siguiente rey. Ok. Entonces, ayúdame a leer. Entonces, Sí, Atalía usurpa el trono. Entonces, Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote, Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de adelante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. ok. Entonces ahí estamos viendo al hijo, ¿no? Al hijo. Ujú. Como dice acá, Usías engendró a Jotam. Está, mm, dice Joás. Acá dice Joás. Entonces sigamos.
Bueno, eso pasaron varias cosas ahí en ese reino, pero entonces esa parte sí no la vamos a leer. Aquí sí, aquí es cuando ya eh, viene como toda esa revuelta para ya quitarle el trono a Thalía, ¿no? Ujú. Pero bueno, pues sí, leámoslo. Bueno, Es que no lo vamos a leer, pero sí leámoslo para entenderlo mejor, porque a veces lee uno pedacitos y queda uno sin entender bien. bueno. En el séptimo año se animó Joiada y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas, Azarías, hijo de Jeroam, Ismael, hijo de Joanán, Azarías, hijo de Obed, Maasías, hijo de Adaía, y Elisafat, hijo de Sicri, los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los príncipes de las familias de Israel y vinieron a Jerusalén. Y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Y Joiada les dijo, he aquí el rey, perdón, he aquí el hijo del rey, el cual reinará como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. Ahora haced esto, una tercera parte de vosotros, los que entran el día de reposo, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas. Otra tercera parte a la casa del rey y a la otra tercera parte a la puerta del cimiento, y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Jehová. Y ninguno entre a la casa de Jehová, sino los sacerdotes y levitas que ministran. Estos entrarán porque están consagrados, y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová. Y los levitas rodearán al rey por todas partes, y cada uno tendrá sus armas en la mano. Cualquiera que entre en la casa, que muera, y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Y los levitas y todo Judá lo hicieron todo como lo había mandado el sacerdote Joiada, y tomó cada jefe a los suyos, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, porque el sacerdote Joiada no dio licencia a las compañías. Dio también el sacerdote Joiada a los jefes de centenas las lanzas, los paveses y los escudos que habían sido del rey David y que estaban en la casa de Dios, y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa alrededor del rey por todas partes. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey. Y Jodiada y sus hijos lo ungieron, diciendo luego, viva el rey. Cuando Ujú. Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová. Y mirando vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada y los príncipes y los trompeteros junto al rey y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaba bocinas y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo, traición, traición. Pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo, sacadla fuera del recinto y al que la siguiere, matadlo a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová. Ellos pues le echaron mano y luego que ya hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Y Jodiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. Después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal y lo derribaron, y también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Luego ordenó Joiada los oficios de la casa de Jehová bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de David. Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Llamó después a los jefes de centenas y a los principales, a los que gobernaban el pueblo y a todo el pueblo de la tierra, para conducir al rey desde la casa de Jehová, y luego, y cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino, y se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila, después que mataron a Talía a filo de espada. ¿Cómo la ves? Terrible, y pareciera que fuera ya la victoria y la consagración del pueblo a Jehová, pero no.
se da cuenta que no es así, o sea, la hipocresía, son muy, como que sí, sí, ahora sí nos vamos a consagrar a Jehová, no, ya no, y luego otra vez se van a los Baales y construyen altares y Ah, hacen lo malo, y luego otra sí. vez con Jehová y así. Sí, en toda la historia de los reyes es así, ¿no? De Sí. hecho, pasa todo ese tiempo de los reyes y cuando uno verdaderamente ya ve un cambio en esa parte de la idolatría, de hecho en estos días precisamente lo estábamos mirando con los pastores, ya cuando viene la época de la deportación, es que verdaderamente como que cesa toda esa parte de la idolatría, ¿no? Ujú, Porque cuando ya regresan de la deportación durante 70 años, eh, ya se establecen como las normas nuevamente, nuevamente se lee la ley y toda esa parte que me parece pues tan impresionante, todo lo que tuvieron que sufrir y vivir durante esos 70 años de no estar en su propio territorio. Y ya cuando regresan, entonces como que ahí se ajuician, podríamos decirlo. Pero entonces también ve uno esa parte de ya después, en la época de Jesús, ¿no? De la religiosidad, de que ya sus ídolos no son de pronto cosas de imágenes ni nada de esto, sino que sus ídolos ya son la ley y las tradiciones de ellos. Es decir, para ellos eso era ley también, como si fuera la ley de Dios, que se tenían que lavar las manos, que en el día de reposo no podían, mejor dicho, o sea, le añadieron todas las cosas. Por eso es que cuando viene el Señor Jesús, les dice, no, es que así no es, esa no es la ley, eso no es el centro de lo que verdaderamente Dios quiso que se tuviera, porque ya era una cosa, era como su ídolo, era la religión. ¿M? ujú, Entonces ve uno todo ese tema y uno dice, ay, Dios mío, pero yo creo que eso le sirve a uno también y debería ser que le sirva a uno para analizar la vida propia. ¿Cuántas veces uno se vuelve otra vez a lo mismo? ¿Cuántas veces vuelve uno a los mismos pensamientos o a hacer las mismas cosas que hacía antes? Sí, entonces es para reflexionar bastante acerca de cómo somos nosotros. Yo me recuerdo que hace años yo estaba leyendo toda esa parte de Génesis y de Éxodo, y cuando venían como todas las plagas y bueno, todo lo que pasó en Egipto para que sacaran al pueblo de Israel. Y yo mientras leía, yo decía, uy, esta gente sí era bien incrédula, ¿no? Bien terrible. Y mira, yo fue como escuchar así clarito en mi mente, como adentro en mi corazón, y dice, ¿por qué no te miras tú a ver qué estás haciendo de esas cosas que hacían ellos? Y yo, ¡ay, Dios mío! Eso fue terrible. Yo decía, ay, Dios, tremendo, tremendo, porque claro, uno como que, ay, no, pero ¿cómo no pueden creer con esas señales tan maravillosas, con esas cosas tan tremendas? Entonces, sí, muy, muy tremendo. Pero bueno, ¿qué más? Pues sigamos mirando entonces el reinado de Joás, pero bueno, no sé si venía a tu mente alguna otra cosa ahí de esto que estamos viendo. no es sobre esto, pero bueno, tiene que ver con esto, que me vi una película que se llama, no me acuerdo ¿cómo se llama? Bueno, está en Netflix, que es de un payaso no sino un mimo, no sé si la has visto, ¿sabes cuál es? Es como el creador o el mimo más importante de la historia, que se llamaba Marcel Marceau, que era judío. Y la Mm, película es como muestra la historia de él en la época, como entre los 40 como en los 40, tal vez 30, 40, que ayudó a sacar vivos muchos niños judíos que eran huérfanos a mm, llevarlos a Suiza mm, y con otro grupo, o sea, esas películas de la época del Holocausto. sí, Y la película es muy bonita porque muestra los judíos tratando de como de permanecer en sus tradiciones y que digamos que a los niños les tocaba disfrazarlos y algunos niños terminaron, por ejemplo, en iglesias católicas, mm, donde en orfanatos católicos dirigidos por curas donde ahí les salvaban la vida, ¿sí? Y cantándole a la Virgen y de todo, o sea, unas cosas terribles, 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 pero como que ellos sabían que ellos eran judíos y al final volvían a su... Era como un momento y ellos decían, hay que hacerlo por la sobrevivencia, ¿sí? Pero luego volvían a sus tradiciones, a a su su religión. religión, sí, a sus tradiciones. Y luego los trataban de ubicar con familias judías, ¿sí?
pero la historia de este hombre es que al final él se unió a un ejército que era la resistencia en Francia y después de toda esa historia, no sé si peleó o qué hizo, pero bueno, después de eso se volvió muy famoso como mimo, hizo un montón de obras y digamos hoy en día los mimos tú los ves con tirantas y con una camisa de rayas, porque él montó esa, como esa imagen de cómo se viste el mimo. O sea, él es Mm. como es el creador, él se inspiró a su vez en Charlie Chaplin. Pero el tipo abandonó completamente el judaísmo, lo abandonó. O sea, al final, después de todo lo que hizo, tuvo tres esposas, tuvo una vida completamente mundana, hasta que murió. O sea, yo veía eso y yo no pude decir, ¿por qué la gente es así? Qué horror. Y ayudó a muchas personas y es como una persona muy, o sea, hizo cosas muy valiosas por su pueblo, por el Sí, mismo tremendo. pueblo. Y al final terminó él, ¿por qué? ¿Por qué? No, y fíjate que cuando uno lee lo de los reyes, uno dice, ay, pero ¿por qué se iba también? Por ejemplo, en estos días yo estoy leyendo así más específicamente Salomón y yo digo, ay, Dios mío, ¿por qué? O sea, ¿por qué después de tanta cosa, tanta, sí, la sabiduría, todo lo que le dio el Señor y ver cómo después en las generaciones a través de los reyes uno se va dando cuenta cómo se perdió todo, cómo fue la idolatría tan terrible. Ay, Dios, eso uno dice, Dios mío. Cuidado, hay que tener demasiado. Sí, sí. No, a mí, yo por lo menos de mi parte, yo lo que la reflexión que siempre hago respecto a eso es como mirarse uno, decir, uy, Dios mío, o sea, de verdad, ¿dónde me sacaste? No quiero volver allá. No quiero otra vez ir a lo mismo porque eso es muerte, porque eso es precisamente las obras muertas. Entonces, claro, uno dice, y bueno, y aún hasta para el judío que tiene todas sus leyes y tradiciones y todas estas cosas, y puede que se hagan muchas cosas buenas y todo, pero si no hay un reconocimiento de Jesucristo en la vida de uno, no hay nada. Entonces, muy, muy tremendo, muy tenaz todo eso, ¿no? O sea, cómo pues si no está Jesús en la vida de uno, pues no hay nada. No hay nada, nada. Estaba leyendo, en estos días estaba leyendo también una parte, creo que en Jeremías, donde dice que Dios habla y dice que si una persona comete muchas malas obras, pero luego se arrepiente, no será juzgado por esas malas obras, sino por el arrepentimiento. Pero que también si una persona es súper buena y todo consagrado y todo perfecto y luego la embarra, va a Sí. ser juzgado. O sea, entonces yo pienso, Dios mío, qué horror. O sea, uno tiene que estar muy cuidadoso porque lo que importa, o sea, uno no sabe. Ahorita podemos vivir muchas cosas, pero después, ¿qué va a pasar? O sea, Sí, en sí, unos sí. 30 años hay que tener mucha firmeza porque uno no se No, puede. y fíjate cómo las cosas alrededor de nosotros, las cosas que pasan tanto en la iglesia como lo que pasa afuera, puede hacer que uno como que cuestione, ¿sí me entiendes? Aún a los pastores, como hablábamos en días pasados, cosas terribles que pasan ahí alrededor, pero uno tiene que estar firme sabiendo uno a quién conoce, sabiendo uno Ujú. que la relación que uno tiene más importante es con el Señor, y si bien nosotros estamos en esta tierra para ayudar, para bendecir, para, ¿sí me entiendes? Es lo más fundamental es que nosotros tengamos muy firme nuestra relación con Dios y lo tenemos a Él y tenemos su palabra, que es en la que nos aferramos, Sí. porque es muy duro ver las cosas que pasan alrededor, aún persecuciones, o sea, cosas que uno dice, no lo estamos viviendo, pero hay cosas que son muy fuertes en donde, por ejemplo, lo que tú decías ahorita, de que se les lleva a las personas a ciertos sitios y tienen que compartir la idolatría o lo que sea, no, terrible, o sea, uno dice, esto, o sea, hay que estar muy firmes con el Señor, mejor dicho. Y siento que también es muy importante la congregación, porque yo siento que por más que uno esté firme con el Señor, uno tiene muchas influencias, muchas influencias. Claro, Entonces yo creo que, por lo menos para mí, que convivo todo el tiempo con impíos, yo necesito estar muy cerca de la congregación. O sea, yo siento y me he dado cuenta de eso, porque si no, yo tengo muchas influencias y uno sí, empieza a pensar cómo piensan los demás, a hacer lo que hacen los demás. sí, Entonces, total. importantísimo, Hay importantísimo un dicho, reunirse, congregarse, compartir todo el tiempo con los hermanos. total, sí. Hay un dicho que dice que dime con quién andas y te diré quién eres. Ujú, Entonces, sí, verdaderamente, o no, con las personas con las que más se la pasa, uno se va a untar de todo eso. ujú.
Entonces, por eso es tan importante y yo creo que una de las cosas que el Señor nos insiste también es en la parte de la congregación. Si bien nuestra relación con el Señor y todo eso es lo más importante, esa relación del cuerpo de Cristo, porque precisamente eso, ¿no? Somos un cuerpo y necesitamos el apoyarnos unos a otros y, y el estar como levantándonos, porque la vida en la tierra no es fácil. La palabra dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y él todo el tiempo va a estar ahí a ver en dónde. Entonces, sí, esa parte es tremenda. Creo que uno a veces confía en uno mismo y eso es un error. Como Pedro, yo negarte a ti, ¿cuándo? Yo jamás te voy a negar, ¿sí? Sí, Y es un error. No, no debe confiar en uno mismo. sí, así es. Bueno, vamos entonces a dejar hasta ahí. Quedamos entonces, ahorita te envío para que veamos en dónde quedamos, pero entonces ya empezamos a ver es el reino de Joás y dice ahí que él empezó a reinar cuando tenía como 7, 8 años. Pero entonces, bueno, vamos a ver que la influencia, así como hablamos ahorita que él tuvo de ese sacerdote Joiada, fue lo que hizo que él se levantara o sea, como una persona muy acorde a las cosas que Dios estaba esperando que pasaran. Bueno, oremos entonces, ya para terminar, quedan 3 minuticos. Bueno, voy a orar entonces, Señor Dios. Tenemos, Señor, en tus manos todas esas cosas que estamos hablando, Dios, y pedimos, Señor, tu protección, tu supervisión en todo lo que hacemos, tu guía, Dios, que nos metas, Señor, dentro de tu redil y que si nos salimos, Señor, tú vayas y nos busques, así como la oveja perdida, Dios, porque nosotros no somos nada ni podemos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, sino que dependemos de ti, te necesitamos, Señor, cada instante, cada día, permanentemente, Señor, y por siempre queremos depender de ti y no sublevarnos, ni hacernos autosuficientes, ni rechazarte, Señor, ni creernos algo, Señor, porque no somos nada, Señor, sino solamente lo que tú nos quieras dar, Dios, pero lo que tú nos quieras hacer ser y en lo que tú nos quieras convertir, Señor, eso es lo único que podemos, de lo que podemos gloriarnos, Señor, por tener una relación contigo y porque tú nos amas, Dios, porque toda nuestra belleza, nuestra felicidad, Señor, nuestra santidad, todo lo bueno que podemos ser solamente depende de ti, viene de ti, Dios, y es solamente por tu generosidad, por tu gracia, por tu amor, Dios, gracias por tu consideración, Señor, con el ser humano que es tan maleable, tan voluble, tan inseguro, Señor, y tan poco firme, Dios, pero tú eres firme y nos das esa firmeza, tú nos das, Señor, como la roca, un lugar, Señor, donde hacer nuestra casa y donde podemos ser santificados por ti, Dios. Gracias por todo esto, Señor. Y yo te pido, Señor, por la pastora Astrid, por mí y por todas las personas, Dios, de la congregación, por todas las personas, Señor, de tu iglesia en todo el mundo, Señor, que nos ayudes a estar firmes y a que no caigamos, así como dice tu palabra, que miremos todo el tiempo, Señor, con cuidado nuestras decisiones, nuestros pensamientos, que seamos purificados constantemente y santificados por ti, Dios, para que no fallemos, para que no caigamos, Señor, y para que accedamos a esa salvación, que hasta el fin creamos y siempre, Señor, estemos cimentados en la fe, en la fidelidad a ti, Dios, en el amor por ti y en el conocimiento de ti, Señor, que no seamos engañados, que no seamos confundidos, Dios, por el mundo, ni nos dejemos influenciar por todas las cosas que hay a nuestro alrededor, porque tú nos dices, Señor, que estamos en el mundo y que tú no nos sacas del mundo, sino que nos dejas aquí en el mundo, Dios, y aquí es donde tenemos que pelear esta batalla y ganarla, Dios. Te ruego, Señor precioso, que nos des la victoria por siempre, Señor, para estar contigo por toda la eternidad, que es nuestro anhelo, nuestro deseo y nuestro propósito en esta vida, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén y amén. Bueno, entonces...